Buen día, a continuación vamos a hablar sobre el proyecto final de la materia de instrumentación industrial avanzada. Para este nos solicitan entonces, el proyecto consiste en la implementación y control del entorno y simulación de procesos que involucran variables de naturaleza analógica como temperatura, presión y flujo. En nuestro caso va a ser temperatura y presión. Se integrarán diferentes ramas como la instrumentación, operación por HMI, interfaz humano-máquina, programación en PLC y control de procesos. Inicialmente vale la pena recalcar que se va a utilizar el sistema de cascada. Entonces, inicialmente nuestra planta sería esta, en donde tenemos un intercambiador de calor, el cual tiene una válvula para su ingreso. Esta variable está controlada por un controlador de presión, un sensor de presión, y la variable principal entonces sería un transmisor de temperatura con un controlador de temperatura. Listo, entonces acá tenemos una descripción del control en tipo de cascada, en donde tenemos un primer controlador con nuestra planta y a este le añadimos un segundo controlador con nuestra válvula. ¿Listo? Apoyados de un sensor de presión y un sensor de temperatura, respectivamente. En nuestro caso, después de realizar una investigación, las ecuaciones de transferencia de nuestro sistema se basan en una función de transferencia más tiempo muerto para la planta, que es la siguiente, la que se observa acá. La siguiente es la función de transferencia para nuestra válvula, nuestro actuador, luego una función de transferencia para el sensor de temperatura y posteriormente una función de transferencia para el sensor de presión. ¿Listo? Entonces, bueno, con ayuda de MATLAB vamos a realizar la implementación de estas. Entonces acá ya las vemos cómo estas están definidas. Entonces acá tenemos nuestra planta original del laboratorio anterior, número 6, y como a esta le sacamos la curva característica por método de Smith para dejar una función de transferencia más tiempo muerto de primera orden. Listo, vamos a pasar, esta función la vamos a pasar también la vamos a escritizar para pasarla posteriormente al Superline View. Listo, tenemos la función de transferencia de nuestro actuador, la función de transferencia del actuador discretizado, función de transferencia del sensor de temperatura y discretizado. Y por último el sensor de presión y igualmente discretizado para utilizar las view. Después de correrlos, este nos ofrece la siguiente gráfica, en donde podemos observar la función de transferencia, que es esta azul de nuestra planta. Podemos observar el actuador, que es la función en roja, por decirlo, y tendremos nuestra función de transferencia del sensor de temperatura y nuestro sensor de presión, los cuales la respuesta es mucho más rápida que la respuesta de la planta. Listo, posteriormente entonces pasamos al LabVIEW a utilizar los tres métodos dados por el docente, que es el método empírico. Entonces en esta parte vemos cómo se realizó la implementación. Entonces de nuestro primer controlador, un PI, con nuestra ganancia, un segundo controlador, la ganancia, un P, controlador P, la válvula, nuestra planta, el sensor de temperatura y el sensor de presión, el sensor de temperatura. Realizamos los cálculos para realizar la sintonización, tanto de controladores como el controlador secundario en P y el primario en PI, luego el secundario en PI y el primario en PI, luego el tercero fue en P, el primero PID y luego fue PI, PID. Entonces esto, al graficarlo, nos da las siguientes curvas. ¿Listo? Entonces acá vemos que la amarilla es nuestro escalón introductorio y las siguientes son las respuestas. ¿Listo? Entonces acá vemos las respuestas de cada uno de nuestros controladores. Posteriormente se utilizó el método de Austin y se realizó 4 sintonizaciones, pues también teniendo las diferentes ecuaciones dadas por el docente en clase. Acá tenemos los resultados, en caso aprecian, y pues utilizando nuestras plantas ya propuestas y vistas anteriormente. Y por último se utilizó el método de Hahn por método de relé. Entonces lo mismo, se sintonizaron las plantas, 4 tipos, y acá podemos observar las gráficas resultantes de cada uno de los métodos. ¿Listo? Entonces vemos como algunos se acercan y otros son más distantes, no siguen la línea de referencia. ¿Listo? Finalmente, entonces se decidió al final, entre todas, utilizar el, el método empírico, que era el que mejor se ajustaba. Un PI para el segundo controlador y un PID para el primero. Buen día, tenemos acá en nuestra planta, la cual consiste de un sensor, que es nuestro sensor de temperatura, que cuando va a pasar en nuestro set point, pues nos va a graduar la válvula hasta que queda un valor de 0. Podemos ver nuestro termómetro, que nos va a indicar el valor de la temperatura, y nuestra gráfica, que en nuestra línea blanca va a ser el set point, y nuestra línea roja el valor de nuestro sensor.
Esto lo podemos graficar, ver, va a estar comunicado con el TIA Portal. Entonces encendemos la planta, empezamos a graduar nuestro sensor, observamos cómo aumenta el valor de la temperatura, observamos cómo se visualiza este valor de temperatura en nuestro PEI del TIA Portal, en estos momentos está en 46, y nuestro set point está en 50. Entonces vamos a aumentar nuestro valor de set point, vamos a verlo en 70. Observamos cómo va graduando y cómo cambia este valor en nuestro TIA Portal. En este momento está en 75 y procedemos a sobrepasar que nuestro sensor de temperatura sobrepase este valor de set point y vemos cómo la válvula se empieza a cerrar. Observamos cómo nos marcan el valor del termómetro, el valor del sensor, y cuando nuestro valor de temperatura queda por debajo del set point, la válvula vuelve a abrirse.